Nuestro mundo es una esfera dominantemente azul, donde el mar siempre ha representado un gran desafío para el hombre. Un espacio para soñar, pero también un lugar de enfrentamientos. Los barcos fueron el medio que permitió al hombre intercambiar riquezas, ideas, conocimientos e inventos, y enlazaron a través del tiempo a culturas tan distintas y complejas como aquellas del viejo continente y el nuevo mundo. La inquietud por encontrar nuevos horizontes se hizo efectiva en la figura de Cristóbal Colón, quien inició una era de exploraciones y reconocimiento de tierras hasta entonces desconocidas. Cuando se hacían viajes de exploración y reconocimiento por tierras extrañas, era muy importante localizar un punto que reuniera las condiciones adecuadas para anclar las embarcaciones. Se buscaba un sitio resguardado de los furiosos vientos y con la profundidad necesaria para no encallar. En la expedición de reconocimiento del litoral americano para iniciar el plan de conquista, se eligió a la Villa Rica de la Veracruz como puerto. Y aunque posteriormente lo cambiaron unos cuantos kilómetros hacia la Antigua por considerar que este era un lugar más adecuado, los problemas de asolve que enfrentaron debido al río los hizo regresar de nuevo al primer sitio. Esto permitió que Hernán Cortés pudiera emprender la ruta de colonización en América a través de Veracruz, quedando este puerto como el paraje más apropiado para que los galeones atracaran y sus amarras descansaran en el Muro de las Argollas en San Juan de Ulúa. Cuando caminamos por el malecón y observamos los enormes y modernos barcos que constantemente transitan por el puerto, es difícil imaginar que unos cuantos hombres en frágiles embarcaciones de madera fueron capaces de cruzar el Atlántico y fundar para siempre el destino de uno de los puertos más importantes de América. Sospecharían Cortés y sus expedicionarios mientras fundaban con gran solemnidad la Villa Rica de la Veracruz, que estaban inaugurando los cimientos de una próspera ciudad. Sin embargo, estas aguas representan un desafío para la navegación. En sus diarios, los capitanes y pilotos de aquellos tiempos escribieron acerca de las dificultades para aproximarse a la costa veracruzana. Era necesario conocer las corrientes marinas, la profundidad y los componentes del fondo, soportar tormentas y nortes, y estar alerta ante los peligros y las silenciosas trampas de los bajos, cayos y arrecifes que los acechaban. Hoy en día, ese gran reto sigue presente, ya que a pesar de la avanzada tecnología que utilizan los barcos para navegar, Veracruz es considerado como uno de los puertos más difíciles y peligrosos. Cerca de sus costas hay restos de embarcaciones modernas que comparten el trágico destino de antiguos navegantes. Pero además de las complicaciones naturales para cruzar sus aguas, existía otro peligro que enfrentar: los temidos piratas. Estos hombres que surcaban el mar en sus naves en busca de fama y fortuna, acechaban a las flotas en las cercanías de los puertos y en ocasiones atacaban a sus habitantes en tierra. Esto obligó a crear un sistema de defensa y resguardo. La ciudad se vio rodeada de una gran muralla, mientras que San Juan de Ulúa, en donde inicialmente solo existía el Muro de las Argollas para amarrar a los barcos, empezó a transformarse. Para el año de 1712, San Juan de Ulúa se había convertido ya en una fortaleza. Entre sus muros rebotan aún
los ecos de los disparos de aquellos soldados que murieron defendiendo los tesoros del rey. Pero San Juan de Ulúa también guarda secretos de marineros, historias de viajeros, siluetas sigilosas de prisioneros que recorren los pasillos, mientras la luna repite una y otra vez su hechizo en un intento de regresar el tiempo. Desde entonces, el mar de Veracruz comenzó a llenarse de historias. El puerto florecía al arribo de las flotas, mientras los tripulantes, llenos de placer, devoraban con los ojos la costa por la que habían suspirado tanto tiempo. En los barcos no solo llegaban múltiples mercancías y productos, sino también ilustres personajes, ideologías, religiosidad y destinos. Se juntaban sueños e injusticias en las que los esclavos sufrían la peor parte. Nuestra historia se decidió en el mar. Las rutas de los océanos eran constantemente recorridas. Cuando el poder de España comenzó a declinar y México se declaró independiente, en vez de piratas, hubo que enfrentarse a invasiones extranjeras. Una vez más, la costa de Veracruz fue escenario de guerra. Las aguas se salpicaban de rojo en las batallas contra franceses y norteamericanos, y lo que las armas no lograban, el furioso clima del puerto lo cumplía. Aún se conservan las huellas del barco norteamericano Somers, el cual sucumbió frente al puerto durante la intervención de 1847 debido a un terrible norte. Hoy, sus restos descansan en el oscuro fondo del mar. La historia siguió su curso y llegó la modernidad. Comenzaba una nueva época. La antigua muralla que se había construido para proteger la ciudad fue derribada y el ferrocarril se hizo presente, con lo que mejoraron la comunicación y el intercambio por tierra. El puerto creció y se expandió. A lo largo de los siglos, la riqueza cultural y material se imprimió en sus construcciones, en su música y en la naturaleza alegre y festiva de la ciudad y sus habitantes. A través de las olas del Golfo viajaron géneros musicales, como el danzón, que llegó desde Cuba a finales del siglo pasado y echó raíces hasta naturalizarse veracruzano y convertirse en un ritual que se repite invariablemente al ritmo de los abanicos que esconden las miradas coquetas de sus mujeres. El mar siempre ha representado un misterio y una gran atracción para los hombres. Desde muchos siglos atrás, se emplearon ingeniosos métodos para sumergirse en el mundo acuático. Además de los animales fantásticos y de las ciudades imaginarias, el hombre también se interesaba por rescatar los tesoros y los restos de los navíos naufragados, por lo que el arte de respirar bajo el agua fue evolucionando a lo largo del tiempo, hasta hacer realidad el sueño con el buceo autónomo en la primera mitad de nuestro siglo. El interés por rescatar los barcos que habían sufrido un naufragio y a sus tesoros que quedaron en las profundidades ha estado presente desde que el hombre surcó los mares por primera vez. Pero la inquietud por estudiar científicamente el complejo sistema de navegación dio origen a la disciplina que se bautizó como arqueología subacuática, la cual, lo mismo que la arqueología de tierra, busca proteger, investigar y conservar los restos culturales sumergidos
que nos dejaron nuestros antepasados. Esta actividad, como ciencia, es muy reciente en el mundo. En el caso de México, el Departamento de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia inició sus trabajos en 1980, con la arqueóloga Pilar Luna Herreguerena al frente. Comenzó así otra faceta de investigación de aquellas culturas que tuvieron alguna relación con el medio acuático, ya que las aguas nacionales que rodean nuestro país cubren más superficie que el área de tierra. Además de sus mares, México posee una gran riqueza por investigar en sus cenotes, ríos, lagos, lagunas y manantiales. Actualmente, la Subdirección de Arqueología Subacuática trabaja en 2 proyectos de investigación. Uno es el estudio y localización de la flota de la Nueva España que se hundió a causa de una tormenta en 1631, unos días después de haber zarpado del puerto de Veracruz, dejando a la corona española con un gran problema económico, ya que las riquezas que se transportaban desde el Nuevo Mundo servían para mantener las guerras de ese país por el dominio de otros territorios. Al mismo tiempo, se realiza el inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos, donde además de los restos de la flota, quedan registrados otros naufragios, tanto coloniales como modernos, ocurridos en el Golfo de México. Hasta este momento, se han llevado a cabo 3 temporadas de trabajos en el mar, 2 en la sonda de Campeche y la última en el puerto de Veracruz. Aunque se han descubierto muchas historias de la aventura del hombre frente al mar, aún queda mucho por explorar. Otra de las tareas del proyecto es la formación de futuros arqueólogos subacuáticos. En la última campaña de mar, participó un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quienes fueron parte fundamental del trabajo. Estos jóvenes recibieron, junto con los investigadores del proyecto, un curso para el manejo de la sofisticada tecnología de rastreo, compartiendo entre todos la filosofía del trabajo y la responsabilidad del respeto por la historia. Ahora los invitamos a vivir con los investigadores su trabajo en el puerto de Veracruz, con sus bellos atardeceres como gran telón y la maravillosa fortaleza de San Juan de Ulúa como escenario, cuyas antiguas paredes sirvieron como defensa contra los corsarios y piratas, pero también fueron cárcel de temidos personajes. Esta temporada de trabajo fue posible gracias a que el gobierno del estado y el municipio de Veracruz, conscientes de la importancia de los proyectos científicos y culturales, brindaron a nuestro grupo un valioso apoyo para poder rescatar de las aguas del puerto algunos de los secretos que aún alberga. Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aportaron el combustible y la embarcación que durante más de un mes fue el centro de operaciones y la casa de los investigadores. En este tipo de proyectos, la comunicación es vital, y gracias al apoyo de Iridium con su tecnología satelital, se logró la comunicación desde el barco con el mundo. El mar se presenta inmenso cuando se intenta explorar sus profundidades. Localizar un naufragio de siglos anteriores es como buscar una aguja en un pajar. Por eso, es necesario desarrollar una cuidadosa metodología de trabajo que involucre a diversas disciplinas como la historia, la cartografía, la geografía, la geofísica, la oceanografía, la biología y la conservación. Campos que parecen muy distantes entre sí, pero que resultan de gran ayuda para la arqueología subacuática. El ser humano siempre transforma el medio que lo rodea.
por lo que la manera más elemental de descubrir las huellas de pasadas culturas es observando con gran cuidado el entorno hasta localizar irregularidades no naturales que indiquen la presencia del hombre. Pero no basta solamente con aquello que se puede detectar a través de los ojos, ya que con el tiempo, la naturaleza cubre los restos y los oculta hasta que forman parte de los arrecifes. En algunos casos, los restos se encuentran a grandes profundidades, por lo que son inaccesibles. Aquí es donde la tecnología sustituye al ojo humano para mostrarnos a través de pantallas de computadoras desde el relieve del fondo marino hasta anomalías de carácter magnético que indican la presencia de objetos producidos por el hombre, proporcionando además al investigador su posición exacta en el planeta. Pero mejor vayamos con los arqueólogos, quienes para poder planear las áreas de búsqueda investigaron intensamente en archivos, a fin de conocer la historia de los naufragios ocurridos en estas aguas. Aquí se encuentran por fin en el puerto de Veracruz, desempacando sus equipos listos para subirse al barco, y que sean ellos mismos quienes nos expliquen su interesante trabajo. Las líneas están completas. Larga tripulación completa. Para poder encontrar barcos hundidos, el arqueólogo Jorge Manuel Herrera, asesorado por personal de la Unidad de Recursos Culturales Sumergidos del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, diseñó el sistema de prospección remota conocido como SPADS, debido a sus siglas que significan Equipos y Sistemas de la Plataforma de Adquisición de Datos Arqueológicos Sumergidos. Este sistema es uno de los más avanzados en el mundo y se conforma por 7 diferentes subsistemas que trabajan de manera conjunta. Estos son controlados desde la cabina de cómputo del barco, que es el corazón de nuestro sistema de información geográfica. Voy a hablarles de las herramientas de este complejo sistema. Primero, tenemos un geoposicionador diferencial o GPS, que nos indica nuestra posición en el planeta, con un rango de menos de 3 metros de error, mediante una señal que es transmitida por los satélites que orbitan la Tierra. Además, se cuenta con un sonar de barrido lateral, también conocido como el pescado, que nos muestra una imagen del fondo marino y su profundidad, mediante una señal acústica. Este aparato se parece al que utilizan los médicos para ver a los bebés en el vientre de la madre. Uno de los elementos más importantes de nuestro sistema SPADS es el magnetómetro, que sirve para medir el campo magnético terrestre. Las variaciones en dicho campo nos indican la presencia de objetos con contenido ferroso, como cañones y anclas. A este instrumento lo llamamos el torpedo. La ecosonda es otro de los componentes importantes de nuestro sistema. Nos indica la profundidad por la que el barco navega y permite anticipar la presencia de obstáculos, evitando así que el magnetómetro y el sonar se impacten contra dichos obstáculos o bien contra el lecho marino. Otros instrumentos son los que conforman el sistema TrackPoint, que marca la variación y el desplazamiento del sonar y el magnetómetro con respecto al barco. Cuando no se tiene la posición exacta del naufragio, la mejor manera de buscarlo es realizar transectos sistemáticos con los aparatos de detección remota, de tal manera que podamos tener la certeza de haber buscado en toda el área de interés. Estos transectos de búsqueda se diseñan con información procedente de mapas, tanto antiguos como modernos, y de documentos históricos que hablen de los sobrevivientes o de los procesos legales que se dieron después de la tragedia. De la misma manera, se aplican para este fin modelos de comportamiento naval desarrollados dentro del proyecto. A través de radios de comunicación y monitores de computadoras, se genera y se transmite la información precisa desde la cabina de cómputo
hacia el puente de mando para indicar la dirección y velocidad a la que debe ir el barco. También desde la cabina de cómputo se envía la información a la zona de cubierta para que los equipos sean colocados o retirados del agua de acuerdo a las distintas características del fondo marino y evitar así una colisión. Todos estos sistemas nos proporcionan información muy valiosa que se integra después en un banco de datos. Mediante un postproceso, se realizan los planos y mapas magnéticos del fondo marino, que pueden ser desplegados junto con la demás información pertinente en una computadora. Una vez que se detectan los sitios de interés con el sistema ESPADAS, es necesario que los propios investigadores los verifiquen mediante buceo especializado. Ellos recaban los datos arqueológicos, ecológicos, físicos, químicos y el estado de conservación que presentan los materiales. Estos datos se integran también al sistema de información geográfica para que puedan ser consultados por especialistas de diferentes áreas. Podemos ver cómo otras ciencias que también estudian el mar son útiles en la investigación arqueológica subacuática. Pero la tecnología nunca suple a otras técnicas igual de valiosas, como la aportación de los informantes, quienes son gente de mar con mucha experiencia, que saben leer el lenguaje de las olas y del viento, y que conocen además los lugares que por lo difícil de su navegación pueden contener naufragios, e incluso, por su mismo trabajo, se han topado en ocasiones con objetos de culturas anteriores. Pero también hay otros ingeniosos sistemas que hasta pueden resultar divertidos, como las tablas remolcadoras. El investigador se sujeta a una tabla de acrílico, mientras es remolcado por una lancha. Esto le permite ir observando el fondo marino en busca de cualquier indicio que señale la presencia de restos culturales. Por ejemplo, formaciones coralinas que estén envolviendo piezas de algún naufragio. Cuando el arqueólogo detecta algo de posible importancia, se suelta de la tabla para verificar su hallazgo con mayor detenimiento. Si este resulta de interés arqueológico, se ubica el punto exacto a través de un geoposicionador por satélite o GPS para poder regresar de nuevo al lugar sin temor de perder su ubicación e investigarlo más profundamente. ¿Qué se hace cuando se localiza un sitio? Una vez que se tiene ubicado un punto donde existen huellas de algún suceso náutico, el equipo de investigadores se prepara para descender hasta él. El lugar de trabajo es el agua, un medio que no es el cotidiano del hombre, por lo que la seguridad y la planeación previa son muy importantes. Se revisan los equipos de inmersión y se forman grupos con tareas de acuerdo con la especialidad de cada persona. Dentro de esta temporada de campo, se planeó realizar inmersiones de diferentes tipos, profundidades y visibilidades. Octavio del Río fue quien diseñó los buceos técnicos especializados que se necesitan para este trabajo bajo el agua. Los arqueólogos detectaron un sitio y tienen su equipo preparado junto con las herramientas necesarias para hacer un registro mediante planos, dibujos, fotografía y video. De esta manera, aquello que se encontró podrá ser compartido después e interpretado por todo el equipo. Vamos a seguirlos. Una vez abajo, lo primero que se hace es colocar una línea base que servirá para referir los dibujos de los objetos en el plano, ya que la disposición de las piezas o contexto es lo que permite a los arqueólogos interpretar el suceso. Se deben tomar medidas precisas de las piezas y hacer dibujos de los detalles. Para realizar este trabajo hay que tener el ojo muy entrenado y la imaginación bien dispuesta,
ya que los objetos se esconden muchas veces bajo las capas de coral y sedimentos que no siempre dejan adivinar de qué tipo de pieza se trata. El coral se desprende solamente en los casos en que es necesario, ya que también se respeta el medio natural, como los arrecifes que rodean al naufragio. Con el fin de estudiar el tipo de vida y las condiciones que se establecen, alrededor de los naufragios se efectúan análisis biológicos, físico-químicos y de sedimentos. Si se decide recuperar algún material, los corales del lugar son trasplantados para evitar una pérdida natural. Como el principal objetivo en esta expedición es el registro de los sitios, con el propósito de crear un atlas arqueológico subacuático de la República Mexicana, los objetos que no tengan garantizada su conservación son dejados en el lecho marino, ya que al cambiar bruscamente de un ambiente a otro, las piezas sufren un deterioro de manera inmediata, así como deformaciones irreversibles. Cuando se extrae una pieza diagnóstica, el equipo de restauración determina el tratamiento que se seguirá para su limpieza y conservación. Este tratamiento puede durar desde unos días hasta varios años. En esta temporada se encontraron sitios que por su poca profundidad o cercanía con la costa están expuestos al saqueo. Por esta razón, los investigadores decidieron recuperar algunas piezas para proteger así esta parte del patrimonio nacional. Otras formas de registro que también resultan muy útiles bajo el agua son la fotografía y el video. Los medios audiovisuales son los ojos más fieles con que cuenta el investigador, ya que no se dispone de todo el tiempo que se quisiera para estar dentro del agua. Hay que enfrentar corrientes, cambios de temperatura, escasa visibilidad y tiempo limitado según la profundidad. Las tomas fotográficas y de video permiten trabajar posteriormente en gabinete para compartir y analizar la información con otros especialistas. La arqueología subacuática se adentra en un universo lleno de secretos. Tras los vestigios de barcos disfrazados de coral, trozos de historia flotan en las aguas de nuestros océanos. Y mientras observamos una tragedia que sucedió hace muchos años, nos preguntamos, ¿quiénes eran aquellos que se hundieron junto con sus sueños? ¿Cómo eran? ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Quién se quedó esperando su llegada mientras miraba triste el horizonte? Por fortuna, el hombre ha dejado registrado en el papel prácticamente todas sus actividades. Los archivos históricos se encuentran llenos de voces que cuentan acerca de la vida cotidiana a bordo de los barcos, de los ataques de piratas, los interminables trámites para que una flota pudiera zarpar, los testimonios de los sobrevivientes, aventuras en tierras desconocidas, supersticiones y brujería. Cuando se localizan los restos de algún naufragio, solo se tiene la mitad de la información. Son los documentos los que ayudan a identificar la embarcación y su mercancía, el tipo de viaje que realizaba y los detalles de su historia. El uso de mapas antiguos, o sea, la aplicación de la cartografía histórica, es muy útil para reconstruir en un mapa actual las rutas que seguían los barcos, ya que en aquellos tiempos aún existían muchas imprecisiones geográficas. Para reconstruir la historia completa de un naufragio, a través de la información histórica y arqueológica, el investigador necesita mucho tiempo y mucha paciencia. Sumergirse
y viajar en la historia de la navegación tiene su magia. Cuando por desconocimiento o intencionalmente alguien se lleva un recuerdo del mar, se está robando un pedazo irrecuperable de historia. Está afectando una investigación de muchos años e impidiendo finalmente que todos disfrutemos en algún museo del verdadero tesoro que es el conocimiento, en este caso de la apasionante historia de la navegación. Uno de los retos a los que se enfrenta la arqueología subacuática es crear conciencia respecto a la importancia de respetar y preservar el patrimonio cultural sumergido. En los materiales que yacen bajo nuestras aguas se encuentran plasmadas las formas en que los hombres del pasado concebían el mundo y que nos permiten tener una comprensión más profunda del ser humano. Destruir, mover o robar este tipo de expresiones es alterar una evidencia histórica que puede ayudarnos a completar esas páginas de la historia que aún contienen interrogantes. Así, mientras los arqueólogos registran y tratan cuidadosamente sus hallazgos, hay personas que por ambición y lucro o simplemente por ignorancia saquean sitios destruyendo de manera irremediable información valiosa, además de fomentar el tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Un ejemplo de este saqueo lo podemos ver en la colección de joyas que actualmente se exhibe en el Museo del Baluarte Santiago en Veracruz. En 1976, estas hermosas joyas de oro de la época prehispánica fueron encontradas por un pescador en la costa de Veracruz. Algunas fueron fundidas con el objeto de vender el oro por su peso, ignorando su valor histórico y estético. Y aunque la persona que cometió este delito fue encarcelada, la historia de estos hermosos vestigios de nuestros ancestros seguirá siendo un misterio sin resolver. Pese a que existen leyes y disposiciones nacionales e internacionales que protegen el patrimonio arqueológico e histórico de la nación, aún falta que todos comprendamos cabalmente la importancia de la riqueza cultural que se encuentra en las aguas de México. Cada vez hay más personas que tienen acceso al mundo subacuático y que carecen de sensibilidad en cuanto al respeto y protección que éste se merece. El despojo irresponsable de nuestro patrimonio cultural sumergido constituye también una usurpación de las tumbas de aquellas personas que hace cientos de años perdieron la vida en alta mar. La única forma de compartir el valor de nuestro pasado es a través de una investigación responsable que conduzca a la posibilidad de admirar estos objetos en los museos o en zonas arqueológicas para que no acaben en colecciones privadas o en el extranjero. El mar es una fuente de conocimientos y archivo indispensable al que acudir para reconstruir páginas importantes de nuestra historia. Museos que yacen bajo el agua y que nos recuerdan constantemente que las fuerzas naturales de nuestro planeta son incontrolables aún. El mar de Veracruz, testigo de cientos de naufragios, resguarda objetos cotidianos que se convirtieron en hogar de peces. Balas de cañón que son recuerdo de disparos acallados por el océano. Anclas que arañan el suelo marino. Vasijas que guardan el tiempo. Paisajes convertidos ahora en tumbas con un mensaje de respeto por la historia de la humanidad.